Hoy día vamos a trabajar sobre los desafíos de los sistemas latinoamericanos para promover estrategias innovadoras en materia de formación inicial docente, donde las TIC aparecen como un elemento que puede enriquecer estos procesos formativos, pero donde también hay distintas experiencias que tienen que ver con los contextos. Y para ello vamos a contar con la presencia de dos destacadísimos académicos de nuestro continente. Vamos a contar con la exposición de Wilson Acosta, quien es director del Parque de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de La Salle, Colombia, y con Alberto Patiño, docente investigador del Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ambos con una destacadísima trayectoria en formación docente. Y para ir de acuerdo a los tiempos que hemos prefijado y respetarlos a todos, quiero dejar con ustedes a Wilson Acosta, quien va a iniciar esta sesión del webinar compartiendo su presentación. Adelante, Wilson, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Un agradecimiento muy especial a Suma y a la iniciativa Coincide por tratar de articularnos para trabajar en bien del mejoramiento de los procesos de la educación en el continente. Un saludo muy especial a mi colega Alberto Patiño. Creo que tengo 20 minutos para presentar esta iniciativa que hemos venido desarrollando en la Universidad de La Salle. Entonces, quisiera ir al grano y comenzar. Bueno, quisiera comentarles que pues la Universidad de La Salle es una universidad de orientación católica, pero por supuesto muy abierta, pluralista, y en la Universidad de La Salle, en la Facultad de Educación, hemos pensado, y esto es fruto de una reflexión larga y una apuesta de la misma universidad, que es importante que los procesos de formación docente estén orientados también a fortalecer los procesos del desarrollo regional de nuestro país, porque, bueno, digamos que igual que pasa en muchos lugares de América Latina, la educación urbana ha venido mejorando, pero la educación rural aún tiene unos problemas muy fuertes. Entonces, a efectos de esto, desde el doctorado en educación, en el año 2017, aunque ya lo veníamos pensando desde años anteriores, quisimos desarrollar una iniciativa que se llama el Laboratorio de Innovación para la Formación de Maestros Rurales. Entonces, aquí pueden ver en la pantalla, en la parte inferior, el logo que le dimos, y esta iniciativa comienza en el 2017. Nos parece muy importante enfocarnos en la formación de maestros rurales porque en nuestro país los maestros rurales cubren un 75% del territorio nacional. Aunque la población está concentrada en las grandes ciudades, buena parte de nuestro territorio tiene unos problemas de cobertura en educación que todavía son muy fuertes. Tenemos una educación acumulada en las zonas urbanas en promedio de 10 años, ya casi tocando 10 años, mientras que en las zonas rurales ese número de años acumulados apenas alcanza 5. O sea que en promedio un estudiante de la zona rural está terminando los años de la básica primaria, mientras que en la zona urbana, digamos, estamos contando ya casi en promedio con la terminación del ciclo de bachillerato. Y en términos de calidad, pues en las pruebas de calidad nacionales e internacionales, lo que vemos es que hay una brecha muy grande entre la educación rural y la educación urbana. Entonces, por eso, desde la universidad y desde el doctorado específicamente, luego se ha venido sumando la maestría en educación,
estamos comprometidos con la formación de nuevos maestros rurales. ¿Cómo pensamos el nuevo maestro rural? Pues digamos que este esquema que les estamos presentando aquí nos muestra, digamos que el maestro, un maestro integral en el ser, en el saber, en el hacer y digamos en el decir. Está un poco. Y digamos, este maestro estaría, digamos, queremos maestros comprometidos con la democracia, con las transformaciones sociales, con la inclusión plena de todos, pues que son elementos que se necesitan en las áreas rurales donde el conflicto social, el conflicto armado ha sido muy fuerte y sigue siendo muy fuerte. Pero también un maestro que en el tema del saber tenga un alto nivel académico en las especialidades, en las disciplinas, para que contribuya a una mejor formación. En el hacer, nosotros estamos impulsando el desarrollo de capacidades de innovación, ¿sí? De generación de conocimiento, un maestro investigador y un maestro innovador, pues porque estos dos elementos hasta ahora en la docencia rural no han sido, digamos, incorporados. Y también pensamos que es importante que el maestro logre integrarse con la comunidad, que la escuela no sea un lugar aparte de la comunidad encerrado, sino que logre establecer lazos de conexión con las comunidades, con los actores educativos para poder apoyar en la transformación social y productiva. ¿Por qué un laboratorio de innovación? Nosotros pensamos antes un centro de investigación, bueno, pensamos otros dispositivos, pero nos pareció que el laboratorio de innovación es digamos, una figura mucho más ágil, una figura mucho más ágil que nos permite un nuevo método para crear soluciones, y que soluciones que no están solamente referidas al desarrollo de las disciplinas, sino están enfocadas más a los problemas educativos. Y una mayor diversidad de habilidades, por cuanto en el laboratorio nosotros trabajamos en conjunto, en conjunto con otras instituciones, como las escuelas normales superiores, que en el país son, digamos, instituciones educativas que forman maestros normalistas superiores, que son aquellos docentes que por su arraigo con el territorio se quedan a vivir y trabajan en las escuelas veredales, que es donde queremos llegar, que es donde están todavía los grandes déficits. Además, porque también el laboratorio estimula un ambiente de colaboración, también trabajamos, por ejemplo, de la mano con el Ministerio de Educación y con muchas fundaciones digamos que también están preocupadas por la educación rural. Por ejemplo, el caso de la Fundación Compartir, que acaba de desarrollar un estudio grande sobre docencia rural, de la Fundación Empresarios por la Educación, que tiene todo un trabajo en el país con líderes educativos, con directivos educativos, y también porque pensamos que trabajando de la mano con todos estos actores fortalecemos el desarrollo regional y local. Entonces el laboratorio nos parece un interesante lugar para proponer soluciones, para testear soluciones y para establecer relaciones de creación con otros actores. En este esquema, digamos que este esquema es como nos ha permitido, si ustedes se dan cuenta, detrás de todo está nuestro grupo de investigación en educación y sociedad, ¿sí? Y que es como el que está detrás para el tema de producción de conocimiento, pero nosotros pensamos que en el trabajo mancomunado podemos trabajar, como decíamos ahorita, estudiantes, docentes, aliados, otros actores y en general todo el ecosistema universitario de innovación que tiene la Universidad de La Salle. En ese sentido, lo que nosotros como operamos es con proyectos de investigación, desarrollo e innovación,
que apunten a generar nuevas estrategias para la formación de los maestros rurales. Y estamos trabajando muy de la mano pues con estas entidades que les mostrábamos nosotros, porque la formación inicial de los normalistas superiores se da en medio de un proceso de formación que se llama el programa de formación complementaria, que está en todas las escuelas normales superiores. Entonces ahí lo que planteamos es un trabajo mancomunado con las escuelas normales superiores, con los profesores de las escuelas normales superiores, para desarrollar innovaciones que fortalezcan los procesos de formación docente. La idea es que estas innovaciones, constituyan nuevo conocimiento que pueda ser distribuido en otros actores del sistema, como las licenciaturas en educación, las propias escuelas normales, las secretarías de educación y organizaciones del tercer sector que trabajan por la educación rural. Trabajamos a partir de una metodología que se llama innovación social educativa, que es una metodología a partir de la cual desarrollamos innovaciones educativas, pedagógicas y didácticas. Esta metodología tiene como fin último construir procesos de innovación que fortalezcan los lazos comunitarios y que generen incremento en la agencia de las comunidades educativas. Como vemos en el gráfico, la metodología tiene 4 fases. La primera es de concientización, en la que los estudiantes, los profesores, los maestros que trabajan en una comunidad de práctica en innovación, hablan, discuten sobre las problemáticas y logran priorizar una de ellas para generar innovación. Esa problemática en la segunda fase, la de deconstrucción, se lleva a un proceso de caracterización muy fuerte, en la que se comprende cómo está construida esa problemática, cómo funciona, cuáles son los factores que inciden. Entonces ahí hay un trabajo colectivo para comprender esa problemática y comprenderla a fondo y poder encarar un paso siguiente, que es el del reenfoque, el refocus le llamamos nosotros, que es un cambio de paradigma. Es decir, es buscar nuevos paradigmas desde los que se puede enfrentar esa problemática para poder, enfocarla de otra forma, de una nueva manera. Eso da paso a un proceso muy importante y muy rico en el que, de resignificación, en el que se colocan, todo el potencial creativo de los estudiantes, de los profesores, incluso padres de familia que trabajan en estas experiencias, para generar nuevas prácticas, organizar nuevas prácticas, desarrollar nuevas unidades didácticas, nuevos programas, nuevos proyectos, incluso desarrollar nuevo software que permita transformar esa problemática y encararla de una forma distinta para solucionarla y ya pasar a con esas ideas pasar a un prototipo, que es casi siempre donde se quedan atascadas la mayoría de innovaciones pedagógicas. Y es que de las ideas es muy difícil concretarlas ya, pero eso lo logramos en la fase del prototipado, en el que construimos prototipos que luego en la fase de reconstrucción los piloteamos en las aulas, en los escenarios pedagógicos y didácticos, para mirar a ver si son prácticas de formación docente que, aportan, que logran eficiencia, que logran superar a las anteriores, que son más pertinentes que las anteriores y por tanto pueden llegar a institucionalizarse. Entonces, en esta última fase que llamamos reconstrucción, pues terminamos como el ciclo, pero ese ciclo vuelve a empezar. Aquí he dejado en la presentación un link a YouTube, en donde podemos encontrar una de las múltiples experiencias que hemos trabajado, en la que los maestros
de una escuela normal superior en el Huila, se deciden a cambiar las prácticas pedagógicas que hacen los estudiantes y, digamos, transforman toda la realidad de esas prácticas, introducen elementos tecnológicos nuevos. En ese caso, por ejemplo, trabajaron con las TICs porque la práctica que hacían los estudiantes era muy individual, estaban, digamos, como que muy aislados, vivían muy solos ese proceso y decidieron crear una comunidad de práctica en línea utilizando para ello la creación de una página web en donde alojan información sobre todos esos procesos de práctica, pero a eso le sumaron una página en Facebook donde comparten experiencias y un canal en YouTube en donde ellos mismos se graban y se retroalimentan. Entonces la práctica dejó de ser un ejercicio individual para convertirse en un ejercicio colaborativo en línea y eso pues digamos que fue una transformación de los procesos de formación de estos maestros iniciales en la Escuela Normal Superior en el Huila, en Gigante Huila. Con esa metodología, en el año 2017 y 2018 abrimos una convocatoria para 10 escuelas normales superiores del país que trabajaron con nosotros y se formaron en esta metodología, desarrollaron comunidades de práctica en innovación educativa y cada una de ellas desarrolló una innovación para la formación de sus maestros. Aquí salieron innovaciones muy interesantes, pues solo voy a contar una por poner un ejemplo, pero por ejemplo en el departamento del norte de Santander, en la Normal Río de Oro, desarrollaron una innovación para la comunicación asertiva, porque comunicación no violenta y asertiva en la formación de los maestros rurales, porque estos maestros van a tener que ir a zonas de conflicto donde se encuentran con los actores armados y estos actores armados en general, ven la escuela o el maestro es uno de los sujetos con los que tienen mayor tensión. Entonces, poder comunicarse con los actores armados de diferente orden que hay en esa zona, requería un tipo de comunicación diferente. Esta innovación ha hecho que los nuevos maestros tengan formas asertivas, no violentas, y que las enseñen también a los estudiantes y a sus otros estudiantes futuros maestros, para desarrollar innovaciones a la medida, porque en cada lugar del país se necesita un tipo de formación diferente y hay unos requerimientos. Sin embargo, esta experiencia es susceptible y ya se está pensando en trasladarla a otros lugares del país donde subsisten estos problemas de violencia. Entonces, en el 2017 formamos este primer grupo de maestros, de formadores de maestros que siguen trabajando en sus escuelas normales superiores. Y pues el éxito del trabajo nos llevó a pensar la posibilidad de construir una red nacional de escuelas normales innovadoras. Aquí están los rectores y aquí estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Educación con un programa que se llama Todos Aprender, que llega prácticamente a todo el país y que es un programa altamente reconocido y que va a ir a las 137 escuelas normales superiores que tenemos en el país. Entonces nosotros hemos empezado desde el 2018 a configurar una red nacional de escuelas normales innovadoras y para ellos tenemos 5 nodos en el país. Si ustedes se dan cuenta en el mapa que tenemos de Colombia, ahí aprovechamos para mostrarles nuestra división política. Vamos a abrir un nodo en la costa norte, que le llamamos Nodo Caribe, y ahí ya hemos avanzado mucho. El nodo que llamamos
nodo oriente, que están los departamentos del norte de Santander y Santander, un nodo occidente que da contra el Pacífico, un nodo sur y un nodo que cubre los llanos orientales, donde hay, por supuesto, muchas menos escuelas normales superiores, pero en general lo que queremos armar es un nodo que trabaje con estas 137 escuelas normales superiores, una red, perdón, que nos ayude a cubrir estas 137 escuelas normales superiores. Nuestro objetivo al final del tiempo será poder articular a todas las escuelas normales superiores en un ecosistema de innovación educativa que permita fortalecer los procesos de formación de maestros rurales. ¿Qué son los nodos regionales? Los nodos regionales son, digamos, una innovación que hemos creado también de forma colectiva con las escuelas normales superiores, y es que son nodos que se arman de manera libre y voluntaria y son armados desde los rectores, de los directores de las mismas escuelas normales superiores que, digamos, se reúnen semestralmente, dos veces, de manera colectiva. Y esto es muy, muy bonito porque cada escuela normal superior sirve de anfitriona a las otras. Y la escuela normal superior recibe recibe a los visitantes asumen los procesos de transporte y de alojamiento, pero es todo un compartir, un encuentro de escuelas normales superiores. Y a la reunión del nodo vienen desde el rector, los coordinadores, los profesores y algunos estudiantes del programa de formación complementaria. Entonces es muy rico porque no es una formación estratificada y diversificada para cada uno, sino es una formación en colectivo, digamos que en equipos de trabajo, las comunidades de práctica, pero además es una formación que se hace a nivel regional y ha sido muy interesante porque estos encuentros han permitido dialogar entre rectores, entre profesores, entre estudiantes y emprender procesos regionales conjuntos de investigación, de innovación, que han sido muy fructíferos. Entonces es un movimiento que se está creando porque la relación que teníamos de formación era muy centralista. Colombia es todavía un país muy centralista, a pesar de que llevamos años trabajando en la descentralización, y era como que desde el centro se formaba cada rector y otra vez volvían y se encontraban en el centro, pero no habían dinámicas de encuentro regional. Entonces estos nodos regionales nos han permitido crear unos procesos muy ricos y las escuelas normales superiores están muy comprometidas y hemos logrado avanzar. Ya el nodo Caribe está muy constituido. Aquí estamos trabajando con 13 escuelas normales superiores y bueno, hay otras que se están también articulando. Como ustedes se dan cuenta, ya aquí vamos por el tercero o cuarto encuentro y son encuentros en los que cada vez más se va consolidando esas redes y se van desarrollando estos procesos de innovación. Esto ha sido bien importante. También hemos avanzado en el nodo oriente, y aquí en la diapositiva vemos los directivos con los facilitadores del programa Todos Aprender. Y eso es otro elemento bien interesante, y es que hemos logrado articularnos con el ministerio, con las secretarías de educación, con los facilitadores del programa Todos Aprender, tratando de hacer procesos de formación ecosistémicos, que creo que es que a veces digamos, las ofertas de formación andan muy dispersas, son muy episódicas y casi nunca logran articular a todos los actores. Y ahorita ya en estos días, la próxima semana, volvemos otra vez a trabajar con el Nodo Sur,
Y también aquí estamos trabajando y digamos, ya hay 10 escuelas normales superiores que están empezando a trabajar con nosotros inicialmente. El año entrante, o creo que a final de este año y el año entrante, vamos a convocar a los nodos centro y occidente y vamos a terminar más o menos alrededor, cubriendo la mitad de las escuelas normales superiores del país. Entonces, con esto, digamos, esta experiencia ha sido muy gratificante para la universidad, para el doctorado y para la maestría, en general para la facultad, pues porque una ocasión para aprender, sobre todo nosotros, para aprender de educación rural, para comprender bien cómo se forman los maestros rurales y a la vez para también poder compartir elementos en los que la universidad es más fuerte, por ejemplo en temas de investigación, porque en el pasado proceso de verificación de condiciones de calidad que se hizo a todas las escuelas normales superiores del país, se detectó que la investigación y la innovación son uno de los aspectos por mejorar, porque las escuelas normales superiores hacen una investigación, que han venido haciendo una investigación que necesita llevarse a otro nivel, con un poco más de rigor, articulándose a los sistemas de producción de ciencia en el país, porque las escuelas normales saben, ellas son las que saben realmente de educación rural y pueden ser, y de hecho pueden ser un elemento central en la construcción de una nueva educación rural, que es algo que en Colombia estamos pensando urgentemente después de los diálogos de paz, de las firmas de los procesos de paz, y que necesitamos como parte y como un elemento central en la consolidación de los procesos de paz. Buena parte de lo que ha sucedido en el país es que la debilidad del Estado para llegar a estos territorios pues ha permitido que, digamos, florezcan muchas manifestaciones de violencia, pero el Estado debe llegar bajo otra mirada, bajo la mirada de la educación, bajo la mirada de la salud, del desarrollo productivo, y aquí la educación creemos que tenemos un compromiso muy fuerte por fortalecer los procesos de formación de educación en el país. Muchas gracias, Wilson. La verdad es que sin ninguna dificultad en el tema de los tiempos, así que te lo agradecemos. Vamos a seguir trabajando en la dinámica y en la lógica en que hemos trabajado en las 3 sesiones de este ciclo que estamos haciendo, es decir, vamos a escuchar primero las presentaciones y después vamos a abrir un espacio a la participación. Varios de los asistentes ya están con algunas preguntas, algunos comentarios. Te voy a pedir, Wilson, que dejes de compartir la pantalla para poder dar paso ahora a la presentación de Alberto Patiño. Gracias, Carlos. Y gracias a todos los presentes allá en la red. Y en primer lugar quiero agradecer muchísimo a Suma y a su programa Coincide por la invitación que me permite compartir algunas experiencias con colegas latinoamericanos que están interesados, que estamos como yo interesados en impulsar y fortalecer los procesos de formación docente en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Cuando llegó la invitación, yo estuve dudando entre las varias experiencias que hemos realizado y cuál podría ser la más adecuada para compartir el día de hoy. Entonces yo pensé en una experiencia en la que han participado estudiantes del último año, del último ciclo prácticamente, de formación docente de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en docentes de aula que trabajan en 150 instituciones educativas de Lima Metropolitana y bueno, también monitores del Ministerio de Educación, especialistas de las unidades de gestión local del Ministerio de Educación,
en un trabajo que no es estrictamente una investigación ni tampoco estrictamente una intervención. Es las dos cosas. Entonces, ahí creo que también hay algún valor en la estrategia que implica el diseño de este estudio. Imaginémonos nosotros un aula con 25 alumnos organizados en 5 grupos, en 5 mesas, con sus kits de robótica y sus computadoras. Puede ser de escritorio o una computadora XO como las que estamos utilizando en varios países de América Latina. La profesora les ha entregado los kits de robótica y lo primero que hacen los niños es hacer un conteo, un control de que todas las piezas estén completas. Enseguida los niños pasan a diseñar, a discutir primero en los grupos y a diseñar un proyecto de robótica educativa. Digamos un proyecto que puede ser una grúa, un vehículo, etcétera. Y cuando los niños han terminado de diseñar sobre papel el proyecto, lo llevan a cabo utilizando los ladrillos, utilizando los sensores de velocidad, sensores de temperatura, diversos sensores que tienen los kits de robótica, las poleas, los engranajes, etcétera. Construyen su proyecto y al final de la mañana cada grupo presenta su proyecto al resto de miembros del aula de clase. ¿Qué capacidades han desarrollado los niños? Orden, conocimientos, aprendizaje de física, planos inclinados, poleas, transmisión de velocidades de un engranaje a otro, diseño, porque han tenido que diseñar, expresión oral, porque han tenido que exponer ante sus compañeros su proyecto. Esa es más o menos la idea de un programa, de un trabajo en el aula dentro de un programa de robótica educativa. En nuestro país, el Perú compró, ya todo el mundo sabe, 800,000 computadoras, laptop, dentro del programa Una Laptop por Niño. Y por lo menos 50,000 kits de robótica. No hay escuela pública en el Perú que no haya recibido laptops y kits de robótica. ¿Cómo ha sido el destino o cuál ha sido el destino de estos equipos? Desarrollamos un estudio destinado a evaluar cuál era la dinámica de uso y cuáles son los resultados del programa Una Laptop por Niño con empleo de robótica educativa. Y los objetivos específicos de este estudio era elaborar una línea de base para saber qué situación estábamos encontrando en docentes, en las escuelas, en los estudiantes, en los directores, en el equipamiento, etc. Luego, desarrollar un monitoreo permanente, un acompañamiento a los docentes, capacitación, formación de docentes de aula y acompañamiento a lo largo del desarrollo del programa. Para finalmente formular algunas recomendaciones para mejoramiento del programa. Más o menos la estructura del estudio fue el siguiente. Primero, una línea de base. Hicimos el estudio de línea de base. Luego, hicimos un proceso de seguimiento y monitoreo con 6 visitas sistemáticas de por lo menos una semana cada uno a las aulas de clase, un proceso de evaluación intermedia y una evaluación final. Obviamente, después de la línea de base y paralelo al primer seguimiento y monitoreo, empezamos a desarrollar un curso de robótica educativa que tuvo solo 5 días presenciales en la universidad y a la cual invitamos a los docentes del grupo experimental de este estudio, a los
También participaron nuestros propios alumnos que iban a cumplir la función de monitores y algunos especialistas de las unidades de gestión local. En la línea de base pudimos verificar, por ejemplo, el ratio de uso de estos equipos, que como ustedes van a ver luego en los resultados, era sumamente bajo, mínimo, a veces casi inexistente en algunas escuelas. Porque algunos señores directores, debido, según ellos, a las responsabilidades administrativas que adquieren frente al uso del equipamiento, prácticamente lo tenían guardado en segurísimos estantes con llave, y obviamente ese material no estaba llegando o llegaba muy pocas veces a los niños. Otra situación que encontramos, me adelanto ahí, es que la mayoría de los equipamientos estaba en un ambiente que se llama Centro de Recursos Tecnológicos, el CRT, y no estaba en las aulas con los niños. Y aquí voy a adelantarme también, alguna pequeña distorsión, pequeña o grande según se le pueda considerar, en el programa Una Laptop por Niño, porque nunca llegó a hacerse una laptop por niño en Perú. Se distribuyeron laptops que se almacenaron en los centros de recursos tecnológicos y los niños y los profesores de aula, según un calendario anual, desfilaban por el Centro de Recursos Tecnológicos para hacer uso de los materiales. El seguimiento consistió primero en una sensibilización de los directores, en convencer a los directores primero y luego a los profesores de aula a usar el material, porque dicho sea verdad, es muy difícil de hablar en este momento en el Perú, y lo digo con toda transparencia, salvo en muy pocos casos, de programación curricular considerando elementos de tecnología en las escuelas públicas. Estamos en una etapa en que debemos por lo menos lograr que usen los recursos tecnológicos, quizá con un uso básico. Luego hicimos una evaluación intermedia para ver qué cosa había pasado luego de un proceso de capacitación de los docentes y de un monitoreo y seguimiento en el aula. Y luego otro segundo proceso de seguimiento y monitoreo, la capacitación, el curso de robótica educativa para los docentes continuó de manera virtual. Y finalmente la evaluación final, que es la que nos dio los resultados que nosotros estábamos esperando. La muestra fue de 73 instituciones para el grupo experimental y 76 para el grupo de control de todas las unidades de gestión local de Lima Metropolitana. Fue una muestra aleatoria, fueron profesores, alumnos de tercero y cuarto ciclos o grados de educación primaria de estas 73 instituciones. ¿Cuáles fueron los resultados? Advierto que no estoy presentando todos los resultados, he seleccionado algunos que consideré yo que podían ser ad hoc para esta presentación. Miren, docentes que realizaron 6 o más sesiones usando los kits de robótica. El que está marcado de azul es el estudio inicial, el resultado inicial, y el que está marcado en marrón corresponden al resultado final. En el grupo experimental de primer grado, cuando hicimos la línea de base, apenas el 5.26% de los docentes de las escuelas habían utilizado kits de robótica por lo menos en 6 o más sesiones. Y ya tenían hasta 2 años con los kits. Al terminar el proceso, el estudio, ya lo usan el 51.72%. En el grupo experimental
del sexto grado, al comienzo solamente lo venían utilizando 5.26%, igual que en el tercer grado, y al final del proceso ya lo usan el 56.4%. Igual pasa en el grupo de control. En el grupo de control prácticamente en tercer grado hay muy poco uso, es el 8%, aquí no ha aparecido en el gráfico, y el 11% al finalizar el proceso. El 8.8% también al iniciar el proceso en sexto grado y el 22,58%. Ustedes dirán, ¿cómo es que se incrementó también el uso en el grupo de control, que no recibió la capacitación y prácticamente estaba en el programa solamente con fines de control? Tal vez haya incidido la presencia de los especialistas de las unidades de gestión local que tienen la obligación de visitar todas las escuelas, y en este caso las del grupo experimental y las del grupo de control. Podría ser esa una de las explicaciones. ¿Qué fue lo que pasó? No lo he puesto aquí, no lo he dicho tampoco. Este estudio fue patrocinado por Lego Education, por su organismo central de educación. Este cuadro fue el que menos satisfacción les causó cuando hicimos la presentación final, porque ellos consideraban que el proyecto en el Perú era un fracaso y que si el Ministerio de Educación no hacía lo que hicimos aquí en la universidad o desde la universidad para capacitar, para formar a los docentes en el uso de robótica educativa, para acompañarlos en el aula, si eso no sucede, el programa tiene esta perspectiva que está aquí, esta. Muy poco impacto en la educación. Aquí es más o menos lo mismo, pero ya en estudiantes. La frecuencia de uso de estudiantes, el celeste, estos celestes, es en el momento inicial y luego el rojo es en la evaluación final. También ustedes verán que los estudiantes aquí usan más que los docentes, y ustedes me podrían preguntar por qué pasa eso. Pasa justamente por lo que les explicaba al comienzo. En los kits de robótica y las máquinas laptop XO estaban almacenadas en el centro de recursos. En ese centro de recursos trabaja un docente que se llama el docente de innovación. Y muchas veces no pasan por el aula los profesores con sus niños, pero a veces sí los niños. Cuando según el calendario el niño tiene que ir al centro de recursos tecnológicos, muchas veces el docente lo lleva, lo deja en el centro de recursos a cargo del técnico responsable y ahí hacen algunas sesiones de clase, juegan y se divierten con los equipos. Entonces, por eso es que los niños dan cuenta de un uso mayor que los propios docentes, porque el docente obviamente, el docente de aula me refiero, está ausente en ese momento. En general, eso ha pasado en el Perú mucho, en Lima especialmente. Miren la satisfacción que demuestran los estudiantes con el uso de los kits de robótica. Es bastante alto, las barras celestes lo dicen, y claro, es mucho más alto luego del proceso, luego del estudio. Sin embargo, ¿qué cosa está demostrándonos? Que los estudiantes permanentemente están muy satisfechos con el uso de la tecnología, en este caso de las laptop XO con los kits de robótica que fueron de Lego Education, como les acabo de contar. ¿Qué cosas dijeron los docentes al final del proceso? Fíjense ustedes en el grupo experimental. Más del 80, casi el 94% de los docentes de tercer grado y el 98% de los docentes del sexto grado expresaron que el programa de robótica educativa le había brindado herramientas para mejorar su labor docente. Esa es la percepción de los docentes. Y también lo es, en alguna medida, pero menor naturalmente,
en el grupo de control. Cuando le preguntamos a los docentes si el programa de robótica ha contribuido al logro de aprendizajes significativos en los estudiantes, ellos dicen el 96% en el sexto grado y el 96% en ambos casos dicen que sí, que ha sido un programa que ha contribuido al logro de aprendizajes significativos en los estudiantes. Estas barras en este cuadro evidencian esa satisfacción de los docentes, incluso en los directores. Dice que ha contribuido a mejorar los aprendizajes, esta barra azul, que ha mejorado el desempeño docente y algunas otras calificaciones positivas en torno al programa. ¿Qué conclusiones podríamos extraer de ese estudio? Primero, que hay un muy alto grado de aceptación, motivación y expectativa entre los directores, responsables de los centros de recursos tecnológicos, docentes y estudiantes en relación al programa de robótica educativa. El estado actual no ha cambiado mucho, porque hemos hecho un sondeo que más o menos da tal vez un poquito mejor de resultados, pero nada significativo en relación a este estudio que se realizó hace 3 años. Está la motivación, está la aceptación, pero falta la formación docente y falta el acompañamiento docente en el aula. Es imprescindible, por eso, redefinir el modelo de aplicación del programa incorporando un proceso básico de intervención pedagógica que incluya la capacitación presencial o virtual. Sin eso, que tal vez esté diciendo yo una verdad de perogrullo, pero en el Perú, las laptops XO y los kits de robótica se distribuyeron con un mínimo o un inexistente en algunas zonas proceso de capacitación a los docentes. No se les entrenó ni siquiera en el uso básico de estas herramientas. Y si se les capacitó en jornadas muy breves, fue más bien en aspectos de carácter tecnológico, de mantenimiento de las XO, de cómo recargar las baterías, las cuestiones elementales de los aspectos técnicos, pero del uso pedagógico muy poco. Y los programas posteriores han sido absolutamente insuficientes. Tercero, el proceso de intervención pedagógica que nosotros hicimos desde la universidad durante el presente estudio ha demostrado que el programa es ampliamente aceptado y que puede ser útil educativamente. Pero si el Ministerio de Educación y sus organismos intermedios, como son las unidades de gestión local o en las propias instituciones educativas, no se desarrollan procesos activos de formación pedagógica. Miren, el acompañamiento de los, y esta es una de las cosas interesantes, del acompañamiento de los docentes de aula que trabajaron con los kits de robótica y con la laptop XO, fue realizado, lo recuerdo, por estudiantes del último ciclo de formación docente de las universidades. Ellos se acercaron amigablemente y adoptamos una estrategia. Al comienzo no tenía que ir a decirle al profesor, a ver cómo está tu programación curricular, qué actividades has incluido en tu programación curricular que tengan que ver con la laptop XO y con el uso del kit de robótica, etc. No, se centraron en el uso. A ver, profesores, vamos a trabajar en su aula con sus niños. Aquí traemos estas franelas para que no se pierdan los equipos, para que no se rueden. Vamos a construir el cocodrilo o vamos a construir la pirinola. Y los profesores que primero miraban tímidamente de lejos, el profesor de aula, poco a poco se fueron adaptando, se fueron motivando y terminaron preguntando por qué actividades podrían, dentro del marco de su programación curricular, ser incorporadas con el uso de estos elementos tecnológicos.
Creo que esa es una lección bien importante. Algunas recomendaciones. El acompañamiento pedagógico es fundamental. También, no he hablado mucho, pero esta es una recomendación muy importante. Tiene que haber una política institucional de sostenibilidad del proyecto, incluso de los aspectos técnicos, porque hay muchísimas laptop XO en desuso por falta de mantenimiento preventivo o remedial. Y también, por ejemplo, se han perdido muchas de las piezas de los kits de robótica. Y los profesores ni los directores sabían que la empresa proveedora de los kits tenía la obligación de reponer hasta en 30% las piezas que se pudieran perder a causa del uso. No lo sabían y nunca lo usaron. También hay que lograr, en mi opinión, un equilibrio tecnológico entre lo tecnológico y lo educativo. No podemos distribuir los kits, los elementos de tecnología, con simples capacitaciones de corte puramente técnico, sin incorporar naturalmente el elemento pedagógico, que es fundamental. Investigar más sobre cómo está incidiendo el desempeño docente en los aprendizajes. Y finalmente, más equipamiento, porque muchas veces no se pueden hacer las sesiones por insuficiencia de equipos. Reposición de los equipos y soporte técnico. Esas son las conclusiones fundamentales de este estudio. Y en esta parte me detengo para escuchar las preguntas y las inquietudes que tengan los colegas allá en la red. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Interesantísima tu presentación. Aprovecho de contarte que hay mucho interés en las preguntas. Lo que vamos a hacer es ir dándole la posibilidad a algunos usuarios a que ellos mismos puedan ir haciendo sus comentarios y planteándole las preguntas directamente tanto a Wilson como a Alberto. En ese sentido, me gustaría partir ofreciéndole la palabra a Cristian Díaz. Un cordial saludo, muchas gracias a los dos colegas que acaban de hacer su presentación. Yo sencillamente quería preguntar algo con referencia a los niveles de apropiación y de identificación de las normales superiores en Colombia con el proceso que se ha venido llevando de innovación social educativa. En el nivel de las escuelas normales y también especialmente para el tema de docentes territoriales, ¿no? Hablo específicamente de Secretarías de Educación, tal vez también del Ministerio de Educación Nacional, porque me parece muy importante visibilizar ese aspecto, ¿no? Y en segundo lugar, ya para Alberto, otra pregunta que tiene que ver con los temas tecnológicos y es en qué medida, digamos, los profesores que participaron en este estudio lograron unos niveles de apropiación constante del uso tecnológico, porque puntualmente se ve en el estudio que sí hubo un mejoramiento, obviamente, pero digamos en el tiempo, ¿qué pasa después del estudio? ¿Esos niveles se han mantenido? ¿Ellos han seguido como conectados con la iniciativa? Etcétera, etcétera. Esas dos preguntas para los dos presentadores de hoy. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Creo que paradójicamente las escuelas normales superiores han tenido una gran recepción por cuanto creo yo necesitaban una estrategia de este tipo para encontrarse entre ellas, para hacer procesos cooperativos, colectivos de producción de conocimiento e innovación y para fortalecer estos procesos de investigación e innovación que son parte de su función. También, pero en el otro extremo, digamos, el Ministerio de Educación, aunque no la ha apropiado la metodología como tal, el Ministerio ha visto con muy buenos ojos y hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Educación. Pero algo que todavía no ha sucedido y que es común que no suceda mucho, es que no hemos podido entablar, digamos, una relación fluida con las secretarías de educación. Creo que a veces la relación es más fluida desde el ministerio a los colegios directamente
que por parte de las secretarías de educación, pero eso también ha sido, creo que es algo que ha sido una debilidad nuestra que tendremos que corregir y tendremos que articular esa bisagra tan importante que son las secretarías de educación que unen lo nacional con lo local. Para contestarle al hermano Cristian. Muchas gracias, Cristian, por tu pregunta. Creo que deberíamos hacer un estudio de impacto para ver qué ha pasado después de este primer estudio que acabo de contar. Eso no se ha hecho. Hemos realizado algunos sondeos que dan cuenta de que efectivamente la intervención nuestra tuvo un efecto positivo. Sin embargo, ese efecto tiende a perderse por dos factores. Uno, por la excesiva movilidad de los profesores en las distintas escuelas del país. Y en segundo lugar, por el desuso. O sea, el acompañamiento tiene que tener cierta continuidad. Y ese acompañamiento incluso deberían hacerlo los propios directores de las instituciones educativas y no necesariamente agentes un poco externos como son los monitores que nosotros capacitamos y contratamos para que lleven a cabo este proceso. Te digo honestamente, yo tengo la hipótesis de que una intervención de esta naturaleza necesita continuidad, pero creo que se pierde un estudio y una intervención de esta naturaleza cuando no hay la continuidad necesaria, que no debe hacerla quien hizo el estudio, sino el propio Ministerio de Educación y sus organismos intermedios. Yo creo que los efectos a la larga se pueden perder si no hay esta continuidad. Te lo digo sinceramente. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Quisiera compartir algunas preguntas que nos han ido llegando. Alba Trujillo nos plantea lo siguiente para Alberto. Interesante la experiencia de robótica para pensar qué entendemos por innovación educativa. Debemos superar esa visión tecnologicista de la innovación y mejor empoderar a los docentes con habilidades de creación. La pregunta es para los dos en realidad, ¿cómo se ha hecho esto en ambos programas, tanto en lo que nos ha expuesto Wilson y lo que nos ha expuesto Alberto? Efectivamente, yo cuando converso con mis alumnos, y esto lo hemos llevado a cabo también en este programa, una de las primeras cosas que mis alumnos procuran comprender en mis clases de recursos para el aprendizaje, o que yo procuro que internalicen, es lo siguiente. Los recursos para el aprendizaje, en este caso, kit de robótica y laptop XO, tienen sentido si están inscritos en el marco de las competencias o los resultados del aprendizaje que queremos lograr, los contenidos con los cuales estamos trabajando, las estrategias metodológicas que estamos formulando y luego empleamos las tecnologías de cualquier naturaleza y de cualquier generación. La pizarra es una tecnología, la laptop es una tecnología, el libro de texto es una tecnología y tenemos que emplearlas en función de los aprendizajes que queremos lograr y de la metodología que nos hemos planteado. De manera que, claro, por lo corto que es el tiempo en una charla de esta naturaleza, es que no nos hemos podido expandir en el contexto, por lo menos, en que hemos capacitado a los docentes. Pero la pregunta, en el fondo, tiene razón. Es decir, no podemos ir a la escuela, ir al aula y decirles maneja este equipo solamente. Es en el contexto pedagógico en que tiene sentido el uso de estos recursos. Esa es mi respuesta. Gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo con Alberto. Creo que, digamos que las tecnologías son simplemente una herramienta de mediación, pero que la verdadera innovación educativa se da es en el proceso de reflexión y de cambio, de resignificación de los paradigmas pedagógicos y didácticos, de los cuales, por supuesto, puede aparecer la necesidad de incorporar o utilizar una tecnología. Creo que nos ha hecho mucho daño esa visión
diría yo, como lo dice nuestra compañera tecnologicista de la innovación, que digamos que lo que hace es instrumentalizar la práctica y que no, digamos, no está centrada, como lo planteó Alberto, en una reflexión, una comprensión de las problemáticas y de las necesidades educativas. Muchas gracias, Wilson. Tenemos a Delia Rincón. Adelante. Gracias, buenos días para todos. Bueno, la primera pregunta creo que si los dos me la pueden responder fabuloso, pero estaba encaminada de pronto a en la presentación de Wilson, donde yo contaba cuál sería la estrategia para visibilizar y empoderar al maestro en los contextos rurales. Bueno, tú hablas de una visibilidad global de los maestros, ¿cierto? Me parece muy interesante plantearlo de los maestros rurales, porque creo que, digamos que no ha habido los elementos suficientes para permitir que la voz del maestro, las experiencias del maestro rural, el conocimiento que él produce, el saber pedagógico que él produzca, digamos, sea visibilizado. Un poco lo que hemos tratado de hacer en esta experiencia es que estamos creando colectivos de maestros que sistematizan sus prácticas, que crean nuevas prácticas y que de esa forma, digamos, las socializan, las visibilizan, y creo que la utilización de las redes de conocimiento, de divulgación de conocimiento, pero sobre todo las redes sociales van a ser un aliado muy importante para visibilizar lo que hacen los maestros rurales. Y también creemos nosotros que en un momento posterior, y eso lo hemos estado pensando, los maestros rurales puedan entablar diálogos y discusiones con sus similares en otros lugares del mundo, porque la ruralidad es digamos, es una característica que está presente en todos los países del mundo, que genera desafíos importantes a la educación, a las escuelas, y que puede ser un objeto para compartir experiencias y soluciones en red a nivel local, pero también a nivel nacional y, ¿por qué no, como tú lo planteas, global? Gracias, Wilson. Sí, señor. Yo había dejado una pregunta en el caso de la exposición del profesor Alberto, es ¿qué aprendizajes explícitamente demostraron los niños con el uso del programa de robótica? Bien, en un programa de robótica son múltiples los aprendizajes que pueden fomentarse en los niños. Los resultados del aprendizaje van desde actitudes y valores, como por ejemplo la puntualidad, la organización, el orden, competencias, por ejemplo, de diseño en papel, de objetos que tienen 3 dimensiones, ya eso es una competencia bastante compleja. O sea, representar en 3 dimensiones un objeto, los objetos tridimensionales en un plano o en un papel que tiene solo 2. Después aprenden elementos de física, cómo funcionan los sensores de velocidad, de temperatura, la relación entre engranajes más pequeños en relación a engranajes más grandes, qué cambios de la velocidad en ambos pueden existir, el funcionamiento de poleas, de palancas, bueno, podríamos pasar toda la mañana enumerando qué tipo de capacidades puede desarrollar la robótica educativa. En este caso, le he mencionado solamente algunos, y no solo los estrictamente de física o matemáticas, sino también de actitudes, valores y de comunicación, por ejemplo. Muchas gracias. Gracias a ti también, Delia. Quisiera compartir con Alberto una pregunta que nos envía Claudia Peña, que dice, con relación a los aprendizajes significativos percibidos por algunos actores frente a la robótica, desde la calidad educativa, ¿se estudió la correlación con el rendimiento académico y las pruebas estatales?
No, no hicimos ese estudio. Perfecto. Claudia Peña nos envía una pregunta para Wilson y nos consulta, desde la gestión educativa, ¿cuáles son los desafíos para la apropiación de la metodología de innovación social educativa en la formación de maestros rurales en las ENS de Colombia? Bueno, muchas gracias, Claudia. Creo que el primer desafío comienza por tratar de hacer que los maestros en formación conciban su práctica no solamente como una transmisión de conocimientos y que se conciban a ellos mismos como transmisores de conocimientos, sino de hacer que los maestros mismos se entiendan como profesionales con unas herramientas de innovación educativa que les permitan plantearse problemas, que les permitan caracterizarlos, que les permitan crear, idear y poner a prueba y validar aquello que digamos que ellos consideran es una solución viable y medirla, por supuesto, para asegurarse de que realmente no solamente es creativo, sino que también es eficiente. También mejora los resultados de las prácticas y un poco ahí es donde veo que en la pregunta que le hacía a Alberto hablaba de la relación entre digamos, el programa de robótica y el rendimiento académico. Y porque creo que es muy importante que se plantee la necesidad de relacionar innovación educativa con mejoramiento de la calidad del aprendizaje. Pero eso en términos del maestro, ¿no? Ahora, la institución educativa en la que está ese maestro también tiene unos desafíos, y es que tiene que pensarse, la institución educativa tiene que pensarse como un lugar para la innovación. Es decir, debe abrir espacios para la innovación, crear incentivos, crear una cultura para que sus maestros generen innovación. En buena medida, a veces el maestro innovador se ve compelido digamos, con esas culturas rígidas, con esas culturas educativas que no dan tiempos, que no fomentan la educación. Y creo que a nivel, digamos, del sistema educativo hay que fomentar también los procesos de innovación, hay que formar a nuestros maestros en innovación. Creo que también habría que generar centros de innovación, recursos para estos maestros innovadores. Eso está apareciendo en Colombia, experiencias como la de Bogotá, la de Medellín, de centros de innovación han desarrollado, pero todavía, digamos, nos hace mucha falta los procesos de formación, el acompañamiento, ¿sí? Y algo muy importante es valorar las soluciones propias antes que la transferencia de innovaciones. A veces, digamos que los directores de los sistemas educativos, los tomadores de decisiones en los sistemas educativos, prefieren importar una solución y antes que potenciar los ecosistemas de innovación. Entonces creo que hace falta mucho pensar más en la innovación educativa y cómo desarrollarla que en la pura transferencia de tecnologías educativas, que nos ha dado muy malos resultados. Carlos, permíteme un comentario. Adelante. Yo creo que cuando hablamos de la necesidad de ver cómo la tecnología, en ese caso el uso de la laptop XO y el kit de robótica que trabajan en ese caso con una interfaz que los relaciona, o de cualquier otra tecnología en relación a los logros de aprendizaje previstos en los currículos, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque a lo mejor le estamos pidiendo a ciertas tecnologías resultados para las que no están diseñados, por decirlo de alguna manera. Esto
yo mismo, como tengo los años que ustedes no tienen, he vivido, por ejemplo, el uso de la laptop XO y de los kits de robótica en el marco del currículum viejo del Perú que está cambiado desde hace un par de años. Y recién desde hace 2 años hay competencias y capacidades en el currículum nacional que podrían tener una mayor relación con la incorporación de las tecnologías de la información en la comunicación. En el viejo currículum, prácticamente esa presencia de la tecnología era nula en cuanto a la tecnología. Obviamente que también la tecnología contribuye al logro de competencias que no son directamente tecnológicas, por llamarlo de alguna manera. Quería hacer esa puntualización porque a veces el caso de la laptop XO ha sido patético. El Banco Interamericano de Desarrollo con nuestro amigo Cristia y otros hicieron algunos informes acerca de la laptop XO en diversos países de América Latina y la conclusión fue que los programas una laptop por niño fueron un fracaso, salvo creo el caso de Ceibal, que también al final se rectificaron porque también decían que entraban en ese paquete. Pues se le estaba pidiendo peras al olmo y el olmo no da peras. Muchas gracias. ¿Puedo hacer un comentario ahí para reforzar eso? Creo que es muy cierto lo que Alberto está planteando y ahí entonces está la necesidad otra vez de entender la innovación, no como, digamos, como la introducción de esos elementos tecnológicos, sino como la resolución de problemas, digamos, que están en los sistemas educativos. Entonces creo que es muy importante y también muestra la necesidad de estar permanentemente actualizando nuestros currículos y colocándolos, digamos, más a tono con las competencias y las necesidades que hoy se están planteando pues para la educación en los contextos contemporáneos. Bien, interesantísimo todo lo que se está planteando. Quisiera ofrecerle la palabra a Mónica Castañeda. Me parece que Mónica querías hacer una consulta. Buenos días a todos. Bueno, particularmente me siento muy identificada con la presentación del doctor Acosta, pues estoy digamos que en el proceso de cerrar un estudio doctoral también con una comunidad de práctica compuesta por 10 participantes que hicieron en una institución educativa de un pueblo más o menos cerca a la ciudad de Bogotá y han tocado unos aspectos que yo vi todo el tiempo en el desarrollo de la investigación. A veces la resistencia a los cambios, el hecho, la inseguridad a veces de los maestros de poder realizar lo que son unas verdaderas innovaciones, porque a veces se confunde innovación con introducción de dispositivos de las nuevas tecnologías de la información y comunicación sin que necesariamente eso se implique. Y un punto que me llamó mucho la atención en el desarrollo del estudio y que de hecho es una de las conclusiones que salen del estudio, es no solamente la capacidad de los maestros para hacer innovación dentro de esos ecosistemas de aprendizaje que nombra el doctor Acosta, sino es también cómo las personas que toman las decisiones en las instituciones educativas perciben a sus maestros como actores reales de cambio y promotores de cambio en esos ecosistemas. Una de las preocupaciones de los maestros, de quienes hicieron parte de esta comunidad de práctica, hicieron un comentario que en algún momento a mí me dejó atónita y fue: cuando usted presente los resultados ante las directivas de la institución, por favor diga que son suyos, ¿sí? No vaya a presentarlos como que fueron propiamente de nosotros, pese a que fueron ellos quienes desarrollaron todo el proceso de construcción y finalmente la propuesta de una estrategia de desarrollo profesional.
Y ellos afirmaban que si yo los presentaba como producto mío, iba a tener muchísima mayor validez y iban a tener mejor recibo por parte del rector, por ejemplo, que si yo los presentaba como un producto de ellos mismos. Esto a mí me tocó el corazón, y creo que también hay un aspecto que trabajar a fondo. Y también la pregunta sería en este sentido de cómo hacer que las directivas institucionales de esas instituciones educativas se integren mucho más a esos procesos de innovación de esos ecosistemas, y se reconozca también mucho más al docente como un intelectual transformador, como los llama Giraud, a esos docentes. ¿Cómo cambiamos ese chip? ¿Cómo podemos realmente lograr que las administraciones educativas reconozcan a sus maestros como realmente promotores de innovación educativa? Muchas gracias a Mónica por la intervención y por la pregunta. Creo que lo que ha sucedido en estos nodos regionales que nosotros hemos trabajado nos ha enseñado mucho y nos ha planteado una forma de trabajo diferente a la que utilizábamos antes, y era que simplemente nos reuníamos con los maestros. Ahora en los nodos nosotros convocamos a los rectores, y son los mismos rectores los que van al nodo, van con sus coordinadores y con sus estudiantes. Entonces creo que algo que ha hecho mucho daño es que, no sé, creo que para el caso colombiano y de pronto en otras latitudes, el directivo docente o los directivos docentes se han entendido como a veces administradores y no necesariamente como líderes pedagógicos que movilizan a sus equipos en la investigación. Y como hoy sabemos, el liderazgo, Cristian nos lo había plantado también, el liderazgo hoy no consiste en delegar, en hacer que los otros hagan, sino que en estas comunidades participan los directivos, los maestros, los estudiantes, y son procesos en los que se imbrican todos ellos y se comprometen todos, digamos, y trabajan en diferentes niveles, pero desaparece un poco esa desconfianza y esa disrupción entre unos y otros. Creo que el directivo se vuelva un líder pedagógico hace que él mismo se meta en los procesos de innovación, esté inmiscuido ahí, hace que se pierda esa barrera, esa distancia burocrática, y se creen procesos de producción de conocimiento mucho más achatados, mucho más democráticos en equipos que pueden llegar digamos, a generar mejores resultados, ¿no? Cosas más sinérgicas que generan una cultura de la innovación que no solamente es del maestro, sino es también de toda la organización educativa. Yo quisiera decir lo siguiente, en nuestra experiencia, no estoy exagerando si afirmo que ninguna innovación educativa puede institucionalizarse seriamente sin el liderazgo pedagógico del director de la institución. El Ministerio de Educación de Perú sí ha comprendido eso muy bien y desde hace un buen tiempo viene llevando a cabo procesos de selección para que las universidades contribuyamos a la formación del director, teniendo como eje central el liderazgo pedagógico del director. Y creo que poco a poco en nuestro país está cambiando el perfil del director de un burócrata autoritario a un líder pedagógico de la comunidad docente y de la comunidad local. Y ha tomado en sus manos el objetivo central de que su preocupación debe ser los aprendizajes de los estudiantes. Y eso pasa por múltiples procesos, por propiciar, auspiciar la formación continua de los docentes, los procesos de inducción de los docentes que recién ingresan
a trabajar en las instituciones educativas. El acompañamiento, el monitoreo y el acompañamiento docente. Ya en el Perú los docentes no se resisten a que el director venga a observarlos y los acompañe. El director ingresa ya a las aulas, observa el desempeño de los docentes y luego en una sesión, no a la antigua donde le decía, mire, usted ya estaba así y usted tiene que hacer esto, sino en un proceso de reflexión, en una actitud reflexiva, conversa con ellos sobre los detalles de su desempeño pedagógico, con el propósito de mejorar los aprendizajes. Pero sería un poco más largo decir cuáles esas experiencias que hemos tenido, pero creo que lo que acabo de decirlo puede pintar en alguna manera el panorama que estamos teniendo. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Recuperamos, pero agradecer la presencia tanto de Wilson como de Alberto, contarles a los que están todavía presentes acompañándonos que vamos a compartir el desarrollo de este webinar para que a su vez ustedes también puedan compartirlo con sus propias redes y así vamos construyendo esta red, sumando más gente a esta idea de colaborarnos, de mirar nuestras propias prácticas y nuestras propias experiencias, algo así como lo que sostenía Wilson recién, no importar de pronto ideas y soluciones descontextualizadas, sino que colaborarnos desde contextos que somos más parecidos y donde podemos encontrar sentidos comunes más profundos. Bueno, yo solamente quisiera agradecer a los organizadores por este webinar. Me voy a convertir, les prometo, en asiduo de los que se organicen en el futuro. Es la primera vez que participo con ustedes. Me ha parecido sumamente interesante. Quiero aplaudir la iniciativa de Suma y además quiero decirles que estoy en deuda contigo, con ustedes, porque tengo que contestar algún cuestionario que me ha mandado mi amigo Álvaro Galvis. Lo haré este fin de semana, de manera que agradecido con todos ustedes, con los organizadores, con los participantes, con las preguntas, y un abrazo especial para mi colega Wilson Acosta, que desde Colombia nos ha dado una lección muy interesante esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Wilson. No, creo que en la misma línea felicitar a Suma por la iniciativa de buscar estos canales para articular digamos, todas las iniciativas que en la región se están desarrollando, que son muchas. Estos webinars de los que ya me he vuelto asiduo participante nos van conectando en red. Yo creo que el laboratorio se va volviendo realidad en la medida en que cada uno de nosotros demuestre las experiencias y reciba toda la retroalimentación de los demás. Y pues desde la Universidad de La Salle, desde el doctorado en educación, desde la maestría en docencia, estamos permanentemente comprometidos con esta estrategia y creo que seguiremos creciendo en la medida en que podamos intercambiar visiones y experiencias. Muchas gracias, Wilson. Nuevamente agradecer a Alberto, a Wilson, su trabajo, el tiempo que han dedicado a compartir con nosotros. Por supuesto, a todos los asistentes, a todos los que han participado con sus reflexiones, con sus consultas. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Una feliz día. Gracias. Igualmente, hasta la próxima. Gracias. Gracias.